Hoy presentamos Cápsulas de Vida, en la voz de nuestra hermana Rosa Nogués. A la mujer nos ha dotado de tal forma que cuando sentimos que ya no podemos, sucede lo que con las palmeras. Y las palmeras tienen una característica muy hermosa. Cuando vienen los vientos fuertes, la característica de la palmera es que puede doblarse hasta tocar el piso donde se encuentra, las arenas, la tierra donde está, pero no se rompen. Aunque no entendamos las cosas, debemos obedecer lo que Dios nos pide, debemos obedecer lo que Dios quiere que hagamos, porque Él tiene todo el control. Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a tener una pequeña reflexión que esperemos en Dios que sea de grande bendición para la vida de todos y cada uno de nosotros. Bien, este tema el día de hoy se llama Reflejando a Cristo con mi vida. Y podemos ver que a través de la historia la mujer ha tenido papeles muy importantes, ha jugado un rol muy importante desde la creación hasta la actualidad. Y en la actualidad vemos que pues ya no tiene muchos obstáculos la mujer para poder tener acceso a un mejor empleo, una mejor entrada económica, en fin, todo esto. Pero muchas veces no nos podemos a pensar que cómo obtuvimos esto. Bueno, sabemos que la gracia de Dios es derramada sobre cada una de nosotras para que de esa manera el Señor sea el que obre en todos y cada uno de nosotros. Entonces, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía a todo lo que tenemos que hacer, el que nos dice lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es poner todo en las manos de Dios y de esta manera ser agradecidos con Dios porque, pues lo dice su palabra, ¿sí? Ahí en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. De esta manera podemos ver que es una exhortación la que nos hace el Señor Jesucristo, que queremos, a Pablo, a través de Pablo el Señor lo usa, y debemos ser agradecidos con todo, pero no solamente, como lo dijo Job, nada más recibiremos lo bueno y lo malo no, o sea, en todo momento tenemos que darle gracias a Dios y por cualquier circunstancia. Como mujeres muchas veces podemos decir, bueno, soy ama de casa, soy esposa, soy madre, soy hija y tengo que trabajar y cosas así. Y a veces pensamos que no es posible que hagamos tantas cosas. Mas, sin embargo, aquí podemos ver la mano misericordiosa de Dios. ¿Por qué? Porque a la mujer nos ha dotado de tal forma que cuando sentimos que ya no podemos, sucede lo que con las palmeras. La palabra Jericó es el nombre de una ciudad, pero Jericó significa lugar de palmeras. Y las palmeras tienen una característica muy hermosa. Cuando vienen los vientos fuertes, la característica de la palmera es que puede doblarse hasta tocar el piso donde se encuentra, las arenas, la tierra donde está, pero no se rompe, su base no se quiebra. ¿Por qué? Porque sus raíces están hacia abajo, a lo profundo. No se expanden a los lados, no, sino las raíces de las palmeras están hacia abajo. Y nosotras, por ejemplo, somos hechas de tal forma que Dios nos ha dotado de esa cualidad, de esa capacidad, de que podamos estar en la situación más difícil, más dura, y sin embargo, no pasa nada, no nos quebramos, podemos sentir dolor, tristeza, sí, muchas cosas, pero el Señor está con nosotros. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos levanta para seguir adelante. Entonces, podemos ver, en este caso, pues Job, un varón que temía a Dios, que oraba a Dios, que ofrecía sacrificios en ese tiempo porque que tal vez sus hijos pudieron haber ofendido a Dios en alguna reunión que tenían. Él siempre estaba al pendiente de todo eso. Entonces podemos ver que Dios no nos deja. Y lo que decía Job en un momento dado era que a la gente que conocía los podía exhortar a seguir adelante, a no decaer, a no darse por vencidos. Entonces, cuando Job pasa por una situación muy difícil, sus amigos
le lo pongo entre comillas, llegan y le dicen, pues confiesa tu pecado para que Dios te perdone y puedas sanar. Mas, sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? No había hecho ningún pecado, no había cometido ningún pecado, ninguna falta. Desafortunadamente, cuando pasamos por una situación adversa, una situación que no es muy grata para nosotros, ante nuestros ojos carnales, muchas veces tendemos a decir, bueno, Señor, si yo te sirvo, si yo trabajo en tu obra, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué es aquello? Y no lo entendemos. Pero una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, la Biblia, es que aunque no entendamos las cosas, debemos obedecer lo que Dios nos pide, debemos obedecer lo que Dios quiere que hagamos, porque Él tiene todo el control. Él es el que nos fortalece y Él es el que tiene cada día designado de tal forma para cada una de nosotras. Nosotras podemos pensar que ya no podemos seguir, pero Dios tiene, en su grande amor, tiene grande misericordia y Él es el que nos guía a hacer las cosas de manera correcta. Entonces, hay mujeres que cuando son madres, son esposas, lo dan todo. Y muchas veces el esposo, los hijos, no le dan el reconocimiento pues que quisiéramos recibir como esposas, como madres. No lo recibe la mujer, pero no hay por qué fijarse en lo material, porque el Señor, que es nuestro Padre, está al cuidado de nosotros, nos da la fortaleza que necesitamos. Cuando pasamos momentos de enfermedad, muchas veces decimos, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto? Entonces, a título personal, yo he aprendido a no cuestionar a Dios. Simplemente más bien preguntarle, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esta situación que estoy pasando? Porque muchas veces no sabemos qué es, no podemos entender. Nuestro entendimiento es tan infinito que pues no sabemos qué es lo que sucede. Mas, sin embargo, cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando le preguntamos, Él es el que nos da la respuesta. Él es el que nos dice, bueno, quiero que aprendas esto, quiero que veas esto, quiero que estés consciente de que yo estoy contigo. Entonces es la fortaleza que Él nos da. Y no debemos tener esa situación de que, no, pues es que ¿cómo? O sea, debemos aprender a caminar por fe. Si vemos la palabra del Señor y vemos a esta mujer, Ruth, ella no conocía de Dios. Tal vez su suegra Noemí le había hablado, Elimelech, el suegro, pues alguien tal vez había escuchado de oídas. Y cuando se queda viuda, sin hijos y con su suegra, dice, bueno, pues yo me voy con ella, vamos a seguir adelante las dos. Y cómo Dios, aún teniendo a una mujer moabita, una mujer que no pertenecía al pueblo judío, la fortaleció, la ayudó y la usó para los planes que ya tenía el Señor Jesucristo, para los planes que ya tenía nuestro Dios. Entonces, eso es algo de admirarse, porque muchas veces nosotros pensamos, he pecado tanto que cómo me va a hacer caso Dios, es que cómo es posible. No. Eche fuera de su mente, de sus pensamientos, todos esos malas voces, malos pensamientos que llegan, porque no son de Dios. Una vez que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, que lo hacemos realmente, permítame decir esto, con entendimiento, estando conscientes bien ciertamente de lo que estamos haciendo, el Señor se encarga de nosotros y el Señor, dice la palabra del Señor, que hace una maletita con todos nuestros pecados anteriores y lo arroja a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Obviamente, cuando nosotros empezamos a seguir el camino del Señor, cuando le entregamos nuestra vida, ya no es lo mismo. Desde ese momento, haga de cuenta que usted que se abre un expediente y ahí se va anotando todo lo que hacemos, decimos, hablamos, pensamos, todo. Entonces, eso es algo que debemos darle gracias a Dios, porque no se recuerda de todo lo anterior. Y eso solamente lo puede hacer por el gran amor que nos tiene. Ruth aprendió a que, bueno, pues me voy con mi suegra y vamos. Y una de las cosas importantes que dice, donde tú vivas yo viviré. Tu Dios será mi Dios. Entonces, cuando tenemos plena convicción
de que Dios está con nosotros, de que el Señor está al cuidado de nosotros, no tenemos por qué tener dudas, no hay por qué haber dudas en nuestro diario caminar, en nada de eso. Debemos ser fuertes, debemos ser decididas, caminar por fe. No nos sintamos solas, no nos sintamos abandonadas, no, porque el Señor tiene cuidado de su creación. Y así como tiene cuidado de su creación, más cuidado tiene Dios de sus hijos. Y en este caso, hablando de nosotras, pues de sus hijas. Entonces, esto nos enseña a que debemos a tener una actitud siempre positiva, siempre nuestro pensamiento esté Dios en nosotras. Sabemos que el quehacer de la casa, si nos dedicamos al hogar, si trabajamos, si estudiamos, si compartimos clase, lo que sea, siempre andamos corriendo. Pero dentro de esa vida vertiginosa que llevamos en cuanto a lo material, siempre debe haber un espacio en el cual nosotras podamos dedicarle unos momentos a Dios, platicar con Él, leer su palabra, porque de esa manera, cuando leemos su palabra, somos edificadas, somos bendecidas, somos fortalecidas. Y ante los ojos de Dios, usted y yo como mujeres tenemos un valor incalculable, porque Dios nos formó de tal forma que somos como las palmeras. Podemos estar pasando momentos muy difíciles y hay situaciones en las cuales, déjeme le comento algo rapidísimo. Cuando mi esposo sufrió un derrame cerebral, los médicos me hicieron firmar un documento en el cual me daba por enterada de que el día en que yo, en la tarde que ingresé a mi esposo al hospital, que estaba enterada de que no iba a pasar la noche, que ya me habían dicho y todo esto. Entonces, una de las doctoras me dice, pues piénselo muy bien, porque su esposo, aparte de que ya no pasa la noche, si logra salir adelante, piénselo bien, porque ya no va a quedar con la misma situación, ya no va a poder trabajar, no va a poder comer, no va a poder hacer nada, y eso, entonces piénselo. Ajá, sí. ¿Y qué tengo que pensar? Pues si quiere le damos el documento para que solicite el divorcio. Óigame, no, espéreme tantito. Ajá. Yo dije que iba a vivir con mi esposo en las buenas y en las no tan buenas, en las malas y en las más fuertes. Y que íbamos a estar unidos. Y déjeme decirle, a veces es difícil porque los amigos que podemos tener son los primeros en juzgarnos, en condenarnos. A Job le pasó, confiesa tu pecado para que Dios te perdone y te sanes. Y muchas veces con nosotros no es así. Así es que tenemos el ejemplo de Job, de no dejarse vencer. No seamos como su esposa, una mujer fatua, y siempre sigamos la voz de Dios, porque aquí seguimos. Y le doy gracias a Dios porque en días pasados pudimos cumplir 45 años de casados. Les estoy hablando que esto le pasó a mi esposo hace 13 años. Entonces, sigamos adelante, mis amadas hermanas, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Señor y Dios amado, Padre, te damos muchas gracias en esta hora por esta palabra que nos das, Señor, que nos muestras, Padre, en el cual sabemos que tú estás con nosotros y que en todo momento debemos ser agradecidas. En todo momento, Señor, no nada más en los buenos, sino que en todo momento te demos gracias. Danos la fortaleza y sabiduría para seguir adelante. Te lo rogamos en el nombre glorioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis amadas hermanas, que el Señor les bendiga, cuídense mucho y les mando un abrazo. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que nos sigas en cada una de nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que nos puedes encontrar a través de Facebook, en YouTube, en Spotify y también en Instagram. Nos vemos en el próximo episodio. Suscríbete. Hasta la próxima.